¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1052, y de esto vamos a hablar hoy. Todo el origen tiene que ver con un cambio también de mentalidad y con una sociedad que esté dispuesta también a aceptar que eso no es gratis y que hay determinados sacrificios en el pasaje de un modelo hacia el otro. Sacrificios que tienen que hacer todos en su conjunto, tanto el privado como el público, tanto el pequeño industrial como el gran industrial. Donde se entiende esto y donde todos se comprometen y, como digo yo, a largo plazo, entonces esto sí tiene una posibilidad de ser exitoso. El cortoplacismo no es bueno para absolutamente nada de este tipo de situaciones de ecosistemas de innovación. No se ve en la Argentina, digamos, que con su gasto público que hay que financiar, evidentemente la recaudación tiene que ser cada vez mayor y tenemos un estado productivo que verdaderamente es cada vez más chico, ¿no? O sea, no podemos generar, vivimos como un país rico, pero verdaderamente somos un país pobre por lo que producimos, un PBI muy bajo y no logramos salir de ese encorsetamiento que la Argentina tiene, ¿no? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios, 75 años comprometidos con la calidad. Manprim y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. FE Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos. Constructora y hormigonera. Petropac. Fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior.
Arrancamos esta primera parte del programa y anunciando lo que ya habíamos dicho la semana pasada, la versión digital de la nueva edición de la revista Por Más ya está, y también esta semana ya está la versión en papel. En esta edición del mes de octubre, de fin del mes de octubre, nos propusimos mostrar algo que ya ha llegado a niveles de ser escandaloso, y son los sueldos de los funcionarios públicos. Escandalosos eran cuando pensamos en hacer el informe, y por eso es que lo empezamos a hacer, y mucho más escandalosos son cuando vemos la realidad y vemos los números. Y vimos números de 800 funcionarios aproximadamente. Nos quedaron muchísimos por ver y no queremos creer que también hubo varios que nos hayan mentido o no nos hayan dicho la verdad. Como lo hizo el Superior Tribunal de Justicia al publicar los números de cuánto ganan la mayoría de los funcionarios del Superior Tribunal de Justicia, omitiendo el código 010. El código 010 es el código de antigüedad. Y la antigüedad a los jueces se les paga no desde el día que asumen el cargo, sino desde el día que fueron egresados de la Facultad de Abogacía. Por lo tanto, el código 010 en la mayoría de los casos duplica los sueldos que hemos publicado en esta última edición de la revista Por Más. Desde la tapa de la revista es con esta frase, transparencia ya. Y desde esta semana nosotros hemos empezado también a publicar esta frase y a pedir, que es lo que vamos a hacer ahora, que si usted está de acuerdo con que hay que revisar y empezar a terminar la cantidad de privilegios que tiene la clase política, o los jueces, o el poder legislativo, en cuanto a los honorarios que están cobrando, es hora que se empiecen a ver. Porque no es que querramos bajar la vara de cuánto se cobra en la provincia de Entre Ríos. Todos los casos que publicamos en esta edición son casos de 6 cifras. 6 cifras. La revista tiene 2 notas principales. Una primera que escribe Sebastián Martínez, donde hace un amplísimo informe sobre toda la información que pudimos recabar de cada uno de los organismos y cómo funciona. Y una segunda nota, que es una nota de opinión mía, en la cual comparo todos estos sueldos con lo que pasa en el sector privado. Y el sector privado son 4 cuadras más allá de lo que es Casa de Gobierno, o sea, en toda la provincia de Entre Ríos. 6 cifras en la provincia de Entre Ríos en un sueldo para un funcionario público es una exageración. Es una exageración en el contexto donde las empresas más importantes no llegan a pagar a sus principales gerentes 6 cifras. Y aquellos que los pasan tienen que cumplir una cantidad de requisitos que tienen que ver con la eficiencia, principalmente, y con los resultados que se obtienen a fin de mes. En el sector público no hay eficiencia, no hay resultados y sí hay sueldos de 6 cifras, pero no de 100.000 pesos, de 300, de 400 y de 500.000 pesos. En una provincia que cada vez, desde el inicio de la democracia, nosotros siempre decimos que se la comparaba con Mendoza y 36 años después, hoy nos tenemos que comparar a Formosa. En 36 años de democracia, quienes han ejercido el poder en esta provincia han fracasado, porque han hecho reducir las posibilidades económicas de esta provincia. Han llevado a la pobreza y tenemos las ciudades más pobres del país, Concordia y Paraná. Y desde ahí han estado todos los gobernantes. Entonces, para ganar 6 cifras hay que empezar a producir y generar eficiencia. Y en una provincia donde la pobreza es cada vez mayor, donde hay 120.000 empleados públicos, donde el empleo público es una competencia desleal absoluta con el sector privado, es hora de empezar a revertir una cantidad de privilegios. Entre ellos, 45 días de feria judicial, como que si esto hoy se pudiera llegar a sostener, como que si la justicia estuviera adelantada a los casos y funcionara rápidamente. Un tribunal de cuentas, una institución importantísima para el Estado democrático que en 36 años no encontró un solo caso de corrupción. Organismos que no tienen sentido, como el EPRE, que supuestamente regula el precio de la energía en Entre Ríos y tiene los sueldos más altos de toda la provincia y tiene una cantidad de funcionarios para nada. Estamos en una provincia que cobra, y en un país, porque la situación de Entre Ríos no es ajena al resto del país. Nosotros tuvimos un programa que hablamos de Entre Ríos, por eso nos concentramos en Entre Ríos. Entonces, en una provincia
donde los impuestos ya no tienen más forma de dónde sacarle a los ciudadanos, es hora de que empecemos a hablar y es hora de que empecemos a discutir. Porque estos 800 funcionarios que mostramos en la revista, yo le pregunto a cualquiera de quienes están viendo el programa si contrataría a algunos de estos 800 funcionarios para que trabajen en su kiosco, en su empresa o en donde sea, y usted le pagaría el mismo sueldo que hoy ganan en el Estado. ¿Lo contratarían por la mitad? ¿Lo contratarían por la cuarta parte de lo que ganan en el Estado? ¿O cambiemos la forma de ver las cosas? ¿Alguno de estas 800 personas fueron capaces de ganar estos ingresos en el sector privado? Si no tenemos respuestas, o son muy obvias estas respuestas, creo que es hora de empezar a ver esta situación. Lo decimos muy claramente en la editorial de la revista y lo decimos muy claramente durante casi 30 páginas que duran estos dos informes. Notas y datos duros, notas y datos de opinión donde me hago responsable de todo lo que digo. Es hora de que empecemos a decir basta. Es hora de que empecemos a transparentar cuánto gana un funcionario público. Porque si un ministro de Economía tiene que tener 3 sueldos para justificar el cargo que tiene, que debe ser importantísimo lo que gana un ministro de Economía que mueve un presupuesto de 5.000, 10.000 millones de pesos al año, es lógico que tenga un muy buen sueldo. Ahora, cuando uno le pregunta el sueldo, estamos hablando de 120.000 pesos, pero tiene que completar con otro sueldo de allá y otro sueldo de allá. Eso no es transparencia. Cuando dicen que el gobernador, que tiene la autoridad máxima en la provincia de Entre Ríos, tiene que ser la persona que más gane en la provincia de Entre Ríos por la jerarquía y la responsabilidad de su función. Que el gobernador gane 120, 140.000 pesos es tomarnos el pelo a todos los entrerrianos. Porque hay gastos reservados que no se rinden, que terminan siendo parte de los sueldos y del ingreso. Entonces, cuando hablemos de transparencia, los ciudadanos, quienes pagamos los impuestos todos los meses, merecemos respeto y merecemos saber qué es lo que están ganando. Con esto queremos poner en tapete el tema. Queremos empezar a hablar de este tema. Que no nos falten más el respeto diciendo que ganan poco. O como el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, dijo en declaraciones radiales que él necesitaba ganar más, que ganaba poco. 540.000 pesos es lo que gana el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Peronista de formación, defensor de la justicia social. 540.000 pesos es poco en Entre Ríos. Es faltarnos el respeto a todos. Entonces, nosotros empezamos a pedir transparencia. ¿Se va a animar a pedir con nosotros? Y le vamos a mostrar ahora, que por eso nos vamos a meter en la primera parte del programa, ya específicamente, y le recomendamos leer la revista, la puede bajar digitalmente y leerla o acceder a través de los kioscos de revista a esta publicación. Nos vamos a meter con el caso de Israel. Hoy en el mundo hay 3 lugares de desarrollo de innovación más importante. Silicon Valley en Estados Unidos, China e Israel. ¿Cómo hizo Israel para convertirse en un país, en una región que está en un conflicto constante, conflicto de guerra, constante y muy pesado, como sabemos, uno de los principales conflictos de Medio Oriente? ¿Cómo logró convertirse en un polo innovador mundial, sin territorios, sin recursos naturales, pero generando valor agregado? Bueno, la verdad es que Israel es una combinación de muchos factores. Primero, una mentalidad emprendedora, por naturaleza, diría yo, porque es una sociedad hecha y conformada por inmigrantes. La construcción del Estado está basada en inmigrantes. Y como digo yo, el inmigrante es un emprendedor ya en su propia decisión de vida de radicarse en otro lugar. Se convierte, diría yo, casi por necesidad y no por elección. El modelo productivo de exportación de productos agropecuarios fue muy exitoso hasta un determinado punto. En la década del 70, Israel entiende que si no hay un giro hacia una revolución tecnológica y exportación de productos con valor agregado, se estaba agotando la matriz económica que estaban teniendo y empezaban a tener un camino que empezaba a llevar a inflación, a un tamaño del Estado demasiado grande. Entonces, en conjunción con diferentes factores, hubo un punto en el cual empieza a cambiar la situación en la década del 80, donde se empiezan a tomar medidas apuntando directamente a fomentar
lo que es el ecosistema de innovación israelí. Y ya hacia fines de los 80 podemos detectar esto como un caso exitoso. Sin entrar en profundidad, digo brevemente que algunos índices destacan de un país que tiene en la década del 80 una inflación estimada del 450% y de repente hacia fin de la década del 80 nos encontramos con una inflación del 3-2%, en un proceso muy corto de años y un compromiso social muy grande entre todos los actores que componen este ecosistema de innovación. ¿Qué significa compromiso social muy grande? Significa sindicatos que entendieron que había una pauta inflacionaria y que de ahí no se podía mover la situación. Se entiende también el compromiso de un Estado que decide, por ejemplo, fomentar un fondo de inversión para emprendedores a riesgo total, es decir, sin devolución de capital en caso de fracaso. Y ese apoyo, por supuesto, dio origen a que fondos privados también metieran capital para poder incentivar a esta economía que estaba naciendo, la de startups estaba naciendo. Y esto es difícil porque obviamente que hay que comprometer a los sindicatos, hay que comprometer a los empresarios, hay que comprometer a los emprendedores a que realmente lancen proyectos exitosos. Y esto, bueno, dio origen a lo que hoy conocemos en Israel como Startup Nation o Innovation Nation, también es otra forma de decirlo, porque es una innovación que yo digo va siendo constante, para bien, para éxito nuestro como país, ¿no? En Israel. Y el Estado generó los recursos para empezar a tratar de incentivar innovadores en tecnología, innovadores en una cantidad de actividades que podían llegar a ser estratégicos para el Estado y para lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cómo se elegían y cómo se determinaban cuáles eran estos proyectos en los cuales innovar? Lo que tenemos primero es un consejo independiente que revisaba los proyectos de estos emprendedores y se basaban en la viabilidad del proyecto en función de dos parámetros. Uno, los intereses estratégicos del Estado de fomentar determinado rubro de innovación, por ejemplo equipamiento médico, por ejemplo ciberseguridad. Entonces startups que estuvieran relacionadas con esos rubros tenían prioridad con respecto a otras. Ese es un punto. Y el segundo tiene que ver con el financiamiento, el riesgo que eso podía darse y una evaluación de modelo de negocios que permitiera predecir con poca exactitud, porque no había tanta experiencia sobre las startups en los años 90, con algún tipo de margen de exactitud, cuál podía ser la probabilidad de éxito de estas startups. La evaluación resulta interesante en cuanto a el Estado pronostica que con la venta de solamente algunas pocas compañías en un número alto, y hablamos de más de 10 millones de dólares, el fondo de reinversión iba a ser automáticamente autosustentable, porque por una tasa impositiva de venta entre una compañía startup y una compañía, por ejemplo, multinacional que la compra, el orden impositivo estamos hablando de un 30 a 35%. Entonces hacemos una cuenta rápida, una compañía que se vende en 10 millones, evidentemente retorna al fondo 3.5 millones de dólares disponible para que nuevos emprendedores vuelvan a tomar la iniciativa y vuelvan a abrir una startup. Que en definitiva, esta es la clave del éxito. El fracaso de las anteriores startups es lo que va a posibilitar el éxito de las futuras. Y es la historia de cada uno de los emprendedores que pasa por este estadio. No hay éxito sin un fracaso anterior. Gran fracaso o pequeño fracaso, pero tiene que haber algo donde él haya aprendido para poder ser exitoso luego con su startup. Y esto el Estado inteligentemente lo vio en un estadio muy temprano, cuando otros estados en el mundo no lo estaban viendo tan claramente. Me refiero a políticos y visionarios como Shimon Peres, que a la edad de los 60 años estaba visualizando una economía de innovación y de high-tech. Y esto es ser visionario, como digo yo. Y lo decíamos al principio, todo esto se dio simultáneamente a un país que convive con un conflicto bélico como es el de Medio Oriente. Todo esto también se dio mientras en el mundo el neoliberalismo estaba asomando y empezando a ponerse cada vez más fuerte. Todo esto se dio en la década del 80 y del 90, que sentaron las bases para lo que hoy es Israel, generando y teniendo a todos los principales monstruos de la informática y del desarrollo en ese lugar.
La apertura, si te haces un paralelismo, la apertura económica que lanza Israel a principios de los 90 no difiere tanto de la apertura económica que realizaron muchos países en esa década, y es el modelo neoliberal que se pone de moda en casi todos los estados. La forma en que se hizo fue diferente. Fue protegiendo algunas áreas como salud, educación y la parte de servicios básicos, pero dando ese potencial a lo que la sociedad podía brindar a ese capital que venía a invertir. Y evidentemente recursos naturales no puede brindar Israel. Entonces en ese contexto brinda lo que puede, valor agregado. Y eso es tecnología y eso es innovación. Y eso también recursos hídricos, que paradójicamente Israel se convierte en líder en proveer recursos hídricos cuando en sí mismo es un país que naturalmente escasea de recursos hídricos. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Vamos a hacer una primera pausa. Al final, en el último bloque, vamos a volver a hablar sobre esto porque hay un par de datos sumamente importantes que faltan mostrar de lo que ha sido Israel como nación innovadora, como nación startup. Y tiene que ver con la idiosincrasia de la gente y donde tranquilamente en Argentina podríamos estar repitiendo, o acá en Entre Ríos, podríamos estar repitiendo exactamente lo mismo. Faltan políticas, nada más ni nada menos. Pausa y enseguida volvemos para hablar con uno de los industriales más lúcidos de la provincia de Entre Ríos. Ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Date tiempo para una escapada. Entre Ríos es encuentro. Una pausa para la tranquilidad en medio de la naturaleza. Vení a Entre Ríos, cerca tuyo. Secretaría de Turismo y Cultura. Gobierno de Entre Ríos. Segundo bloque del programa, vamos a hablar ahora con un industrial referente del sector en la provincia de Entre Ríos, como es Gabriel Burdín, presidente de Petropac, una de las empresas fabricantes de envases flexibles más importantes de la República Argentina, con 4 plantas en funcionamiento, todas en la ciudad de Paraná y con la última tecnología mundial aplicada a estas plantas. Comenzamos hablando con él sobre lo que ha sido dirigir una empresa de 500 personas contratadas en forma directa y otras 100 que son prácticamente también como gente directa que depende de la fábrica en estos contextos donde ni siquiera hay una visibilidad de lo que puede llegar a pasar en el mediano plazo, ni hablar del corto. Sí, claramente para la industria ha sido uno de los años más duros. Sobre todo porque todo lo que se habló de aquella reforma impositiva, digamos, de que había que sacarle esos cepos que tenía la mano de obra industrial y la industria en particular, la producción en la Argentina, era un poco el desafío que venía, ¿no? ¿Cómo hago para producir más y cómo trato de abrirle camino para que la industria crezca y la producción crezca? Eso claramente no se dio. Por el contrario, digamos, se pusieron impuestos hasta la exportación. Hoy la industria paga 3 pesos por cada dólar que exporta, solo como una retención, que era un impuesto que no estaba y que excede a todo el resto de los impuestos que uno paga como tasas de estadística, impuesto a las ganancias y demás. O sea que
no se ve en la Argentina, digamos, que con su gasto público que hay que financiar, evidentemente la recaudación tiene que ser cada vez mayor y tenemos un estado productivo que verdaderamente es cada vez más chico, ¿no? O sea, no podemos generar, vivimos como un país rico, pero verdaderamente somos un país pobre por lo que producimos, un PBI muy bajo y no logramos salir de ese encorsetamiento que la Argentina tiene, ¿no? Y no nos damos cuenta, parece. No, claramente no. Verdaderamente este año ha sido un año de, en el caso particular de lo que es la industria del packaging, nuestra industria plástica, nosotros tenemos 500 personas en forma directa, más otras 100 personas más que están entre, digamos, empresas que hemos ido ayudando a construir, como el caso de todo el transporte nuestro que es exclusivo y trabajan entre 20 y 24 camioneros, todo el sistema de limpieza que son casi 30 personas, también es una empresa que se hizo desde acá. Bueno, los pallets que usamos, los envoltorios y demás. Con lo cual, digamos, la primera expectativa que uno tiene en esto, y lo primero cuando es una industria que tiene tantos años como esta, que ya tenemos más de 30 años, lo primero que piensa es en toda su gente, toda su mano de obra, que son verdaderamente, digamos, toda la fortaleza laboral que uno tiene, ¿no? Son años de aprendizaje, es una industria tecnológicamente con una barrera de acceso, podemos decir, relativamente alta. Y bueno, esto hace que haya sido un año muy difícil porque hemos tenido que bajar mucho los precios para mantenernos competitivos con respecto al resto de las empresas, no solo del país, sino que también del exterior, que obviamente hay países vecinos que también tienen presiones impositivas mucho menores y con lo cual muchas veces se afecta, digamos, a las empresas locales en este caso, ¿no? Así que nada, lo que hemos hecho es tener un año pensando en la tranquilidad. Creo que lo que nos ha traído hasta acá ha sido la inversión tecnológica que tenemos. Hace muy poquito, o hace un año atrás, que inauguramos la tercera planta, que la tenemos a las 3 plantas aquí en el Parque Industrial de Paraná. Con lo cual lo primero que hemos hecho es tratar de que nuestra gente tenga su trabajo, ¿no? Acá se trabaja en 3 turnos, prácticamente no se para nunca, son digamos 4 turnos, mientras uno descansa hay 3 que trabajan esas 24 horas, con lo cual, digamos, hoy creo que podemos pensar de que para nosotros es un éxito que hayamos podido mantener no solo la empresa, sino que toda la gente que trabaja en ella, y va a haber podido mantener todos los planes de capacitación y la inversión obviamente en tecnología que nos quedaba, que también la terminamos de concretar. Y en estos momentos donde cada empresa se tiene que empezar a mirar el ombligo para ver qué cosa más puede mejorar para bajar los costos de producción y ajustarse el cinturón en lo que más pueda, seguimos en el mismo camino. El sector privado es el único que hace los ajustes y trata de salir más fortalecido de estos contextos. Pasa solamente en el sector privado, sí. La verdad que el verdadero motor de la economía es el sector privado. Si no se genera riqueza, no se pueden generar tampoco impuestos para que ayuden a tener seguridad, salud, digamos, todo eso, ¿no? O sea que lo primero que debería estar en la cabeza de todos los dirigentes es que tenemos que tener una producción muy importante, sobre todo en este tipo de ciudades o de provincia, digamos. Basta pensar lo que es la ciudad de Paraná, digamos, cuánta gente vive del Estado verdaderamente, digamos, sin que eso sea ningún pecado ni nada, pero cómo se sostiene un aparato de esta naturaleza, ¿no? No tiene la industria, mucho menos el comercio, lo vemos cerrado todos los días, vemos que todos los días están cerrando comercios, lo mismo ha pasado con las industrias y con las pymes, pero tenemos que saber que todo eso ocurre por la falta de competitividad y por la gran presión impositiva que las mismas tienen. Entonces es como que estamos matando la gallina de los huevos de oro, verdaderamente, y creo que es una cuestión bastante estructural. No tiene un espacio la producción en la ciudad o en la provincia todavía, como decir, tenemos una esperanza muy grande en que esto vaya a cambiar.
verdaderamente estamos esperando que este segundo ciclo que comienza el gobernador Bordet verdaderamente sea un ciclo enriquecedor en esto que es el apoyo a la producción, al menos lo que uno ha podido conversar con él, y digamos, verdaderamente esperemos que este líder que hoy nos toca verdaderamente tenga el camino a apoyar la producción, porque es lo único que va a generar un empleo genuino y por supuesto generar riqueza que de alguna manera se le pueda cobrar algún tributo, ¿no? Para poder de alguna manera poder sostener lo que significan todos estos servicios que necesita tanto la ciudad como la provincia. Si hoy nosotros vemos la ciudad, Martín, creo que lo hemos discutido y lo hemos conversado mucho, has andado muchísimo en todo lo que es las industrias, conoces el Parque Industrial de Paraná, creo que lo conoces mejor que tu barrio, y te vas a dar cuenta, digamos, cuánto letargo esto ha tenido y cómo se han sucedido los gobiernos esperando que se amplíe el parque, de que tenga servicios distintos, de que pueda tener una buena iluminación, de que pueda tener calles donde podamos transitar con los camiones, donde no haya robo, no haya delitos a la noche. Verdaderamente, digamos, creo que la ciudad y la gente y la comunidad tendría que saber más lo que significa tener industrias o tener negocios o tener comercio desde el sector privado y lo que significa, digamos, sostenerlo. Uno cuando firma un cheque, si no tiene fondo, tiene una ley penal tributaria, si no paga un impuesto, quiero decir, si tiene un cheque rechazado sin fondo, por supuesto que no pudo juntar el dinero y le pasó. Y evidentemente hay una multiplicidad de problemas de este tipo financieros y económicos que atraviesa todo el sector privado de la Argentina, ¿no? O sea, uno un poco trata de enfocarse en lo que nosotros podemos hacer desde lo local, porque, digamos, en el caso nuestro, mi familia es de Paraná, nosotros crecimos acá, somos paranaenses, somos entrerrianos, y la verdad que hemos hecho, nos ha sucedido una fábrica de la otra, y siempre pensando en que va a haber nuevas oportunidades, y esas oportunidades cuando las hay verdaderamente las aprovechamos. Pero bueno, yo creo que la ciudad está en deuda con su comunidad, no solo con la industria, con la producción, está en deuda con su comunidad. Su comunidad no tiene hoy una posibilidad de poder trabajar básicamente en el sector privado. Entonces, digamos, creo que hoy no sabemos cuántos empleados tiene nuestro municipio, pero con 300.000 habitantes o 300 y algo, sabemos que tenemos más de 10.000 empleados, y digamos, no es que uno esté viendo que hay un inspector de tránsito, que hay un barrendero limpiando acá mismo en el parque, digamos, si uno ve recolección de residuos, si uno ve verdaderamente, no sé qué nos está pasando, pero parece que todas esas cosas hoy son normales, ¿no? Ver la ciudad tan sucia que ni siquiera podemos juntar los residuos, creo que es algo que verdaderamente hay una tarea titánica que este nuevo intendente ojalá tenga la fuerza como para poder llevarlo adelante, porque lo vemos a diario, digamos, en cualquier café que uno va, en cualquier entrevista que uno está, en un banco, en una oficina pública, estamos hablando de la ciudad que tenemos. Creo que es inmerecida para los habitantes de esta ciudad. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Rápido, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Gabriel Burdín. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson. Cocinas diferentes. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera?
Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Tercer bloque del programa y ahora retomamos la nota con Gabriel Burdín. Tiene que ver lo que vamos a hablar ahora con que este año ha sido un año enteramente electoral, donde el país venía ya desde mediados del año pasado inmersos en una crisis económica y financiera tremenda. Sin embargo, la clase política privilegió las elecciones y prácticamente quedó en segundo plano la cuestión económica. Tanto fue así que después de unas elecciones sin sentido, como son las PASOs, se terminó de derrumbar lo poco que quedaba de una economía con un dólar que se disparó y con una cantidad de variables que terminaron de derrumbarse. Terminó el proceso político, terminó el proceso electoral. ¿Y ahora qué viene? De hecho, la proyección ya del PBI de la Argentina para el año que viene está dando entre 1.2 y 1.5 de crecimiento, digamos, ¿no? De decrecimiento. O sea que es como que nuestro PBI va a seguir cayendo todavía por un año más. La verdad que muy poco se sabe de cuál va a ser el plan de gobierno y mucho menos cuál va a ser el plan económico, ¿no? Supongo que bueno, estaremos viéndolo próximamente, pero lo que uno ha podido leer es que levemente se espera que, digamos, este nuevo gobierno apunta a tener una inflación un poquito menor, o si vamos a cerrar con 55.56, podemos esperar que, no sé, supongo que la proyección del gobierno será 42, 45, y si termina el año en 52%, estará contento, digamos, porque habrá bajado una marca de la Argentina que venía. Yo creo que el gran desafío hoy de la Argentina es tener reglas claras para quien produce, porque no hay otra forma, digamos, de poder generar riqueza, como decía, y nosotros no hay ninguna otra manera de poder generar dólares, que es lo que nos falta, es solamente exportando. Y creo que todas las empresas de servicio tienen que estar al servicio de aquel exportador que está haciendo un esfuerzo para hacerlo. Sin embargo, acá, como te decía hoy, cuando vemos algo que, digamos, bueno, si hubo una devaluación y esa devaluación te da la posibilidad de tener una competitividad que te ayude a poder exportar, bueno, si ya vemos que ahí hay un negocio, ya sabemos que ahí va a venir un impuesto nuevo, ¿no? Así ha pasado con todos los impuestos. Y todos esos que se han puesto, desde el impuesto al cheque, nunca terminaron digamos, eran parciales, pero verdaderamente han seguido todos estos años y van a continuar, digamos. Hoy se sabe que hay un déficit fiscal y que verdaderamente no se sabe si vamos a hacer eficiente ese gasto público, cómo lo vamos a financiar, si vamos a tomar más deuda, habrá camino, habrá lugar para seguirnos endeudando. Yo creo que no. Por otro lado, tampoco veo que un país que ya sabemos que el año que viene va a caer el 1.5% del PBI, la verdad que es impensado que su crecimiento vaya a poder pagar este déficit fiscal. Así que la verdad que es difícil entender para dónde va a ir la Argentina el año que viene. Lo que sí, digamos, siempre me queda ese sabor, digamos, de que uno puede lograr cosas y que tiene un equipo de estas 500 personas que trabajan con nosotros y la tecnología, que hemos atravesado ya un montón de crisis, ¿no? Porque si podemos, creo que la hemos en alguna medida también, vos, Martín, como periodista y nosotros haciendo lo que siempre hacemos, siendo industriales, siempre ha sido una problemática parecida que cada 5 o 10 años vuelve a aparecer.
y la verdad que los síntomas se van sintiendo y ya sabemos cómo termina, o sea que lo único que nos da la fortaleza es saber que estas cosas ya las hemos pasado y que de alguna manera uno busca salir fortalecido también con algún producto que pueda hacer, que pueda poner en un mercado exterior que tenga por ahí mayor potencia económica, y bueno, y eso ayude a que uno pueda seguir saliendo divisa. Para nosotros este año el comercio internacional y más o menos llega al 15%, o sea que consideramos que es una internacionalización que las empresas tienen que hacer, que es muy importante porque con esas divisas te ayuda a poder mantener un negocio en pie, ¿no? Y con el mercado interno, ¿no? Empresas como Petropac o una cantidad del parque industrial o de la provincia de Entre Ríos, incluso las más pequeñas, tratan de trabajar pensando en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Eso se llama planificación. Planificar inversiones, ver qué es lo que pasa en el mundo y de qué manera uno se va adecuando, de qué manera va incorporando tecnología, va cambiando la maquinaria de trabajo, va viendo qué nuevos modelos, qué pasa cada uno en su sector. Eso es planificación. ¿Qué pasa con la planificación cuando se rompe absolutamente todo y solamente un empresario tiene que estar atento a ver cómo paga una masa salarial de 500 empleados cada mes? Hay momentos que el país te da la tranquilidad que uno puede pensar cómo hacer mejor las cosas. Sin embargo, estas últimas épocas, te diría este último año, o ya desde el año pasado, te diría desde junio del año pasado, donde se empezaron a suceder las devaluaciones y la pérdida de capacidad de compra de la gente, digamos, ya se ha empezado a ver desde hace bastante. Con lo cual, digamos, lo que uno considera es que no tenemos muchas posibilidades de pensar en retecnificarnos o estar pensando cuál es nuestro futuro cuando estamos en la diaria viendo qué pasa, cómo pagamos los sueldos a fin de mes. Uno se imagina cómo son los montos, nos imaginamos también lo que son las facturas de luz. Yo siempre lo digo, digamos, paradójicamente nuestra empresa paga por mes casi 10 millones de pesos y tiene solo un impuesto municipal que es por el alumbrado, que cobra casi el 10%, o sea que serían más o menos aproximadamente 1 millón de pesos por mes, y paradójicamente no tenemos luz en la calle. Entonces creo que todas esas desatenciones y ese desprecio que hay por la producción y que la ha habido en la ciudad de Paraná, yo creo que tiene que ser una tendencia que verdaderamente cambie si queremos cambiar nuestro perfil, para que todos los ciudadanos y todos los que estemos pensando podamos proyectarnos a futuro. La verdad que uno piensa en qué mensaje está dejando no solo para sus trabajadores, sino que para todos aquellos, diría yo, jóvenes que están primero pensando en su primer empleo y ver dónde lo van a poder hacer cuando sabemos que el 70% de la desocupación pasa por chicos de 18 o 25 años, ¿no? O 27 años. Con lo cual esa fortaleza que nosotros tenemos, no solo que está desperdiciada toda esa fuerza que uno tiene a esa edad, sino que es como que uno ya viene tarde para todo. Lo que tenemos que pensar es que verdaderamente darnos cuenta dónde viene nuestro futuro y ayudar a toda esa gente que pueda reinsertarse o insertarse por primera vez en el mercado laboral. Siempre decimos que lo que dignifica es el trabajo, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que tenemos que acostumbrarnos verdaderamente a volver a esa cultura de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que creo que va a ser lo único que a la Argentina lo puede salvar. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos una nueva pausa en el programa, enseguida nos vamos a volver a meter nuevamente para conocer un poquito más de lo que es Israel como nación innovadora, pero sobre todo la gente. ¿Qué es lo que tiene el ADN de la gente para haber logrado esto en un país donde tiene problemas mucho más graves de lo que tenemos incluso acá en la República Argentina? Estamos hablando de un país con conflictos bélicos. Ya volvemos. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer.
Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En la primera parte del programa hablábamos sobre lo que es Israel Nación Innovadora y uno de los conceptos que se fueron deslizando es que cuando se comenzó a trabajar en este sentido, en este objetivo de buscar proyectos innovadores que generaran muchísimo valor agregado, se entendió en todos los órdenes de la sociedad, desde todos los partidos políticos, desde los sectores públicos y los privados, desde las pequeñas y las grandes empresas, desde los industriales hasta los sindicalistas, que el camino era uno. Y a partir de ese camino y entender eso, empezaron a trabajar todos juntos. Y ahí es donde vino la idiosincrasia de la propia gente, que permite en lugares y en zonas y en momentos sumamente complejos, como es estar atravesando constantemente un conflicto bélico, pensar en crecer. Indudablemente es una cuestión también de mentalidad. Digo, la mentalidad es clave en todo esto. Parece un factor quizás secundario, pero no. En realidad todo el origen tiene que ver con un cambio también de mentalidad y con una sociedad que esté dispuesta también a aceptar que eso no es gratis y que hay determinados sacrificios en el pasaje de un modelo hacia el otro. Sacrificios que tienen que hacer todos en su conjunto, tanto el privado como el público, tanto el pequeño industrial como el gran industrial. Donde se entiende esto y donde todos se comprometen y, como digo yo, a largo plazo, entonces esto sí tiene una posibilidad de ser exitoso. El cortoplacismo no es bueno para absolutamente nada de este tipo de situaciones, de ecosistemas de innovación, de proyectos a largo, digamos a mediano plazo. Y es difícil porque los resultados en las startups llevan su tiempo también. Se cuantifica en, por ejemplo, para dar algunos números, el año pasado solamente por fondos de inversión entraron al país 6.500 millones de dólares disponibles para fondos digamos para emprendedores y para empresas que están en diferentes estadios, ¿sí? Desde la semilla, desde la persona que recién empieza, hasta una compañía que ya está en round B y más allá de esto, ¿no? Que está evidentemente avanzada en su estadio. Ese es un impacto. Lo segundo, la alta tecnología hoy representa el 45% del PBI de la Argentina, de Israel, perdón. 45% de la Argentina sería muy interesante que pasara en algún futuro, Dios quiera, pero 45%, y esto es resultado de políticas de largo plazo, de, como decía antes, de una mentalidad que se fue preparando también para esto y que entendió que el valor agregado que había en esa área era notablemente mayor a la que tenía en exportación de productos agrícolas, donde era exitoso y las naranjas de Israel podrían ser muy reconocidas a nivel mundial. Pero indudablemente vender naranjas no tiene el valor agregado que tiene vender un microprocesador y exportarlo hacia todo el mundo. Entonces, otro dato que uno puede tener es la cantidad de startups que tiene el país, y realmente en cantidad de habitantes tiene la mayor cantidad de startups por habitante en el mundo, a razón de una startup por cada 1.400 personas. Esto es, indudablemente está hablando de una economía que está en permanente movimiento, en permanente innovación y en permanente desarrollo. Y esto también están buscando, los mercados también buscan esto, buscan la innovación. Las empresas tradicionales han entendido también la necesidad de moverse a este rubro. Fundan empresas, fundan departamentos de innovación dentro de las propias compañías tradicionales con el objetivo de no tener que comprar una startup en un estadio futuro y que les salga tanto dinero, sino que puedan ellos mismos incubar las propias startups dentro de las compañías. Y al fin de cuentas todo se trata de ecosistemas. Y si nos volvemos al concepto de ecosistemas de la escuela primaria o secundaria, ecosistema es un lugar donde se desarrollan una cantidad de cosas que se retroalimentan una de otras y permiten que ese sistema crezca y se pueda llegar a multiplicar. Eso es lo que pasa con la innovación y las empresas, porque las propias empresas empezaron a generar las condiciones para que los propios empleados empiecen a innovar y a ser partícipes de estas nuevas innovaciones.
Sí, inclusive con una tasa de participación, por ejemplo, para el empleado que desarrolló la compañía. Hace poco hicimos una visita desde nuestra compañía, una compañía que hace precisamente esto, ¿no? Se llama Meeting.IL, hace programas de inmersión al ecosistema de innovación. Y en una de las visitas a Google hay un chico que tendría 20 a 30 años, estaba al frente de la presentación y nos dice, miren, en realidad lo que más me gusta de trabajar aquí es que me siento que estoy en una startup, pero con fondos ilimitados. Y tenía mucha razón en su planteo, porque es cierto, él puede crear ahí mismo su propia startup con fondos prácticamente ilimitados, porque Google no necesita buscar financistas para sus proyectos. Entonces decía, a mí hoy no me atrae irme a una startup, yo prefiero quedarme acá. En los primeros años, muchas multinacionales, estoy hablando por ejemplo de Intel, perdía empleados porque decían, yo soy muy cómodo, pero tengo un techo muy bajo. Entonces me voy y me abro una startup propia con todo lo que aprendí de Intel, que además Intel es una fábrica de capacitación, y me armo mi propia startup. Ahora, en los últimos años, Intel fue cambiando también y se adaptó un poco a este modelo, como decía yo, de Google y de tantas otras empresas que entienden que el trabajador millennial necesita ser libre para crear y para desarrollarse, y no va a tener entonces que buscar una salida con una startup propia porque tiene dónde hacerlo dentro de su propio lugar y sin salir de su comodidad. Hay una cosa, por ejemplo, hay una persona que puede estar parada en la cola de un supermercado y puede estar rezongando y diciendo, no avanza, no avanza, no avanza. Y hay otra persona que sobre el mismo hecho está pensando, ¿cómo puedo hacer para hacer algo que haga más eficiente esta cola del supermercado y yo pueda así entonces hacer más rápido mi compra? Es la misma situación, el mismo hecho, dos visiones totalmente diferentes. Y ese es el cambio de mentalidad que es lo que requiere y que es lo que hace que una sociedad pueda pensar en ese ecosistema emprendedor. Claro, porque evidentemente el camino de la queja es notablemente más fácil y más sencillo e implica mucho menos trabajo que el otro. El tema es que, bueno, algunos países por obligación, como decía al principio de la nota, y no les queda otra que tienen que sí o sí tener esta asertividad y esta creatividad para poder subsistir incluso en lugares hostiles como el Medio Oriente. Argentina no tiene, por ejemplo, esa situación. Entonces, es implantar esa mentalidad que naturalmente no necesariamente está en un porcentaje mayoritario de la población, yo diría más bien en un porcentaje minoritario. Y por último, queríamos saber cuál ha sido el rol de la educación en todo este desarrollo. Altísimo. Para lo que son los índices, Israel tiene, después de Canadá, el mayor índice de personas con título universitario entre los 25 a los 64 años. Estamos hablando de un 49% de la población con un título de grado. Significa que 1 de cada 2 personas estadísticamente tiene al menos un terciario, hasta, por supuesto, un doctorado, ¿no? El sistema educativo en Israel está bastante como norteamericanizado. Digamos, nosotros en Israel tenemos el sistema no europeo, sino que adoptamos más bien el modelo norteamericano, ¿no? Donde un BA te lleva 2 a 3 años y donde eso te permite después hacer una maestría, pero en un proceso corto. Sumado a que nosotros tenemos 3 años de servicio militar, con lo cual una persona israelí promedio entra a estudiar mucho más tarde que cualquiera de sus competidores a nivel mundial. No obstante, sí hubo un proceso de adaptación en cuanto a tecnologías y se insertó, por supuesto, lo último de la tecnología, pero yo creo que más interesante es lo que está pasando con fondos de inversión que se crean dentro de las universidades y que, por ejemplo, una universidad puede incubar una startup de un estudiante que ya está dentro de la universidad. Entonces ese estudiante, mientras está estudiando, no solamente está estudiando, sino que está pudiendo crear una startup dentro de la universidad donde está, con lo cual la universidad además obtiene un porcentual de esa patente o de esa startup que pueda salir a futuro. Y esta es una apuesta que es maravillosa porque ahí empieza a trabajar la universidad y la educación en cosas de valor agregado que evidentemente son un interés estratégico para el país. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios, 75 años comprometidos con la calidad.
Manprim y Cébola. Concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para Fines Determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más, la número 1052, en un programa bastante particular porque le hemos mostrado lo que es la última edición de la revista Por Más, en esta donde salimos con la proclama de transparencia ya y podremos llegar a decir que es un grito. Puede sonar violento que es un grito de pedido de transparencia, pero ¿qué grado de violencia sería cuando uno se da cuenta que hay una casta política y judicial que se apropiaron de los tres poderes, donde los únicos que les importa es el sueldo que van a cobrar a fin de mes, donde hablan de justicia social con sueldo de 500, 400 o 300 mil pesos impunemente, donde no hay eficiencia, donde no hay ningún resultado para exhibir en 35 años. ¿Eso qué grado de violencia es comparado con un papel que dice transparencia ya? Es hora de que empecemos a hablar de esto. Es hora de que quienes van a asumir en la próxima gestión y que vienen de antes, empiecen a cumplir algunos roles de reformas que se necesitan en la sociedad. Hasta hace 2 o 3 años hacíamos chistes sobre mujeres. Hemos cambiado muchísimo y muy rápidamente en esta sociedad. Hay que seguir cambiando algunas cosas que no tienen más sentido. Es hora de estadistas. ¿Los tendremos?